Hola a todos, bienvenidos a un live más en estas series que estamos teniendo como eh, pláticas significativas en tiempos de cuarentena o en tiempos de pandemia más bien. Y lo que queremos es pues platicar, ¿no? De cosas que nosotros podamos ir haciendo para mejorar nuestra situación en la actualidad. Entonces vamos a invitar a Ricardo. Tiene una página que es No Se Afton, y entonces que es Conócete a ti mismo. Y una de las piezas claves aquí dentro de la pandemia es que hay que conocernos. Entonces, ¿cómo está Ricardo? Hola Jimena, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Feliz de estar en este espacio contigo. Y pues ya habíamos realizado una entrevista hace un año y medio más o menos. Y pues esta, a través de estos medios me da mucho gusto y pues es un tema súper interesante. Creo que ya lo estás introduciendo y me da mucho gusto. Exacto, justo la idea aquí es como, bueno, nuestros hábitos nos definen mucho cómo somos. No nos dice quiénes somos, pero sí llegan a definir porque es lo que nos distingue de las demás personas, ¿no? O sea, los hábitos es como con lo que la gente nos ubica. Si yo quiero describir a alguien, normalmente describo no solamente físicamente, sino por lo que siempre hace, ¿no? De, oye, mira, es que es esta persona que siempre hace esto, o es este influencer que siempre hace tal cosa. Entonces, vamos describiéndonos por medio de como de esta parte, ¿no? De hábitos. Entonces, ahorita creo que es pieza clave en esta pandemia los hábitos que estamos teniendo, ¿no? Ya hemos hablado de hábitos alimenticios, hemos hablado de hábito de la sencillez, hemos hablado de diferentes hábitos. Y en esta ocasión, pues es hablar de hábitos en general, ¿no? Entonces, estos hábitos, buenos hábitos, ¿no? Porque no todo hábito es el que vale la pena. Hay Ujú. hábitos malos que se conocen como vicios y hay hábitos buenos que se conocen como virtudes, ¿no? Es correcto, así es, Jimena. Yo quisiera también empezar preguntándote, bueno, eres experta en el tema, sé que trabajas mucho en esta línea, sobre todo de las virtudes y la filosofía, cómo están unidas, cómo tienen esa relación estrecha. Y para empezar, diciendo qué son las virtudes, ya lo estás describiendo tú, hábitos de la voluntad que nos sirven para el bien. Y yo quisiera, bueno, partir de una premisa, y es, ya ves el concepto que había de virtud en la antigüedad, bueno, en Grecia, para hablar de filosofía occidental, que era la arete, bueno, así lo denominaban los griegos, Ujú. era una fuerza que podía incluso considerarse las mismas pasiones del ser humano, la ira, ¿verdad? No sé, podrían ser consideradas virtud, y ahí que tengamos descripciones como en la Ilíada, en estos textos clásicos de la literatura, ya ves que se habla de la ira de Aquiles, ¿no? Y la Ujú. consideran una virtud porque realmente él sabía utilizarla para lograr un cometido, que era pues ganar una guerra, obtener un triunfo, y Aquiles pues era muy vanidoso y era una persona que buscaba siempre el reconocimiento y la atención de los demás, pero supo a lo largo de la trama de esta historia pues ganarse también el reconocimiento de una persona por ser una persona virtuosa. Y creo que aquí pues es importante empezar partiendo de considerar qué son las virtudes, porque a veces creemos que solo son para algunos cuantos privilegiados, que ya están más allá del bien y del mal, Ujú. ¿verdad? Y no parte de nuestras mismas situaciones emocionales, ¿verdad? Tú también trabajas, creo que este tema. Entonces, para ti en esta línea, Jimena, ¿qué sería la virtud? O sea, ¿cómo la podemos entender? Bueno, la virtud es una práctica que nosotros hacemos, que es un hábito, ¿no? Es algo Ujú. que constantemente estamos haciendo, es algo repetitivo, que también lo que hace es, nos volvemos excelentes en algo, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona virtuosa, practicas la excelencia en algo. Por ejemplo, tocar el piano, un deportista cuando tiene su técnica y la perfecciona, que es lo que decimos que la práctica hace el maestro, ¿no? Ujú. Entonces, de cierta Correcto. manera, una virtud sería esta excelencia que nosotros tenemos frente a las cosas. Entonces, a partir de eso, de esa excelencia que nosotros vamos realizando, tiene, a la hora de ser un acto humano, tiene un valor, bueno o malo. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos de manera libre y con inteligencia y voluntad. Entonces, no es nada más un entrenamiento, ¿no? O sea, digamos que un perro no podría ser virtuoso solamente porque
le entrenaste para que haga algo cada vez que tú le digas, ¿no? Como hay un video que me encanta de un perro que solamente le hablan en claves en los encantamientos de Harry Potter, entonces le dices al ojo mora y abre la puerta. Bueno, el perro ha perfeccionado el arte de abrir la puerta, pero en realidad no es que sea consciente, más bien yo soy consciente cuando me doy cuenta de que estoy practicando esa acción y cuando me doy cuenta que es un hábito, que es algo que yo hago porque así me lo han enseñado, pero yo le agrego un significado personal. Me escapo de, así me lo enseñaron y le empiezo a poner un significado personal, decir, bueno, es que esto es no solamente para mí, sino también para los demás. Me levanto temprano porque puedo hacer más cosas, puedo ser mejor, entonces, y me voy venciendo cada día, entonces eso ya es lo que sería una virtud, ya nos escaparíamos de un mero hábito, que de todas maneras necesito saber y quererlo, y ya le pongo un significado mayor. Entonces con eso yo ya soy una persona virtuosa. Sí, por el significado del sentido que le damos a lo que hacemos, ¿no? Tú lo estás ejemplificando muy bien, porque a veces le atribuimos, eso es una cosa de la que me gusta hablar mucho, no sé, tú qué piensas con respecto a la parte cognitiva, nuestro proceso del conocimiento y también nuestra afectividad, que a veces le atribuimos a los animales cualidades humanas, ¿no? Obviamente porque nosotros hacemos cosas y todo lo que hacemos lo vamos a significar y expresar de manera humana, y a veces decimos, es que el perrito mira cómo me ama, cómo me quiere. Bueno, no, estrictamente hablando no es amor, ¿verdad? Porque un amor se da en relación de personas conscientes que se entienden uno al otro. Claro. Y aquí a veces es muy fácil caer en pues se puede decir, no sé si estás de acuerdo, una banalización de los conceptos del mismo amor, que se entiende a veces solo como erotismo o como mera utilidad, filía, ¿verdad? Y no trasciende a la parte ya más sublime, que es lo que tú decías de la excelencia. Sí, exacto. Es como, no so, a ver, en la cuestión de las virtudes y el amor se parece mucho a la acción, porque aunque yo la hago, nunca es para mí. Es decir, yo amo, pero las cosas no, o sea, yo lo entrego, no me lo quedo, ¿no? O sea, si yo busco tener un beneficio de cualquier cosa, entonces ya no es algo bueno de suyo, sino que ya se vuelve algo benéfico. Y eso va a depender de cada persona, ¿no? O sea, si yo te ayudo para sentirme bien, ya no es una acción buena del todo, porque yo busque el placer de por medio. Aquí sería, pues, darnos cuenta que cuando yo hago las cosas por los demás, hay un significado personal que yo me entrego y ese es como lo que también nosotros llamamos trascendencia. Cuando yo me salgo de mí mismo, y entonces puedo impactar en la vida de los demás, bueno o malo. En el caso de los hábitos buenos, pues entonces va a impactar en algo bueno. O sea, es dudoso que un hábito bueno llegue a perjudicar a una persona en un sentido negativo. Es correcto, Jimena, así es. Importante eso. Bueno, y luego, ya que lo estás describiendo, pasar a un siguiente punto que sería, compártenos cómo tú consideras que nos sirven las virtudes. Ya luego estaremos especificando cuáles son aquellas que, pues, pueden parecer más importantes, más en clave de lo que decías de la trascendencia y también más necesarias para vivir hoy en día en el contexto en que estamos. ¿Para qué nos sirven las virtudes? O sea, ya en lo concreto, ¿qué diferencia marcan según lo que tú conoces de lo que tú has experimentado? Pues mira, lo que marca es que las virtudes tienen un efecto muy interesante en las personas, porque no solamente se trata de hacer el bien por hacer el bien, sino que requiere de que lo mentalices, o sea, de que sepas qué estás haciendo y que además de lo que estás haciendo, quieras hacerlo, pero además de que quieras hacerlo, o sea, trae un significado personal. Es una expertise, es una excelencia que nosotros realizamos, pero que también nos define y nos marca la diferencia en nuestra pasar por el mundo, si lo queremos ver así un poco romántico, existencialista, es lo que rompe un status quo. O sea, una persona que es virtuosa no solamente
rompe el status quo porque decide hacer el bien, sabe hacerlo y lo quiere hacer, no solamente por ella, sino también por los demás. Y por eso nos llama tanto la atención tantos héroes, ¿no? Porque es impresionante cómo han marcado la vida de las personas por sus hábitos. O sea, en la antigua Grecia, los grandes héroes como Hércules, Aquiles, Teseo, Perseo, porque entrenaron en un arte y entonces se volvieron expertos, ¿no? Por otro lado, tenemos a los filósofos que también lograron ser expertos en una sola cosa, ¿no? Principalmente tenemos a Sócrates con conócete a ti mismo, o sea, ¿para qué te sales al mundo si ni siquiera sabes quién eres y qué aportas tú en ese mundo, ¿no? O sea, una vida sin examen no vale la pena ser vivida y las virtudes constantemente nos están indicando esa parte. Y luego, por otro lado, tenemos, no sé, los grandes generales, los grandes soldados que han estado en la historia, Alejandro Magno, Julio César, es una Cleopatra, que tenían una disciplina. Exacto, ¿no? Tienes grandes hombres y grandes mujeres, ¿no? Y luego tienes bueno, durante el cristianismo, estas personas se vuelven santos. Resulta que no solamente eres bueno y haces una diferencia en el mundo rompiendo el status quo, sino que además te ganas el cielo, ¿no? Entonces tienes a San Agustín, Santo Tomás, tienes a... bueno, hay quienes no se vuelven santos, pero tienes a Occam, tienes a grandes personajes, ¿no? Tienes los grandes científicos, Kepler, que también era monje, tienes a Galileo, tienes a Newton, tienes a Copérnico, tienes las grandes abadesas, por ejemplo, Santa Hildegarda von Bingen, que es una extraordinaria mujer que tiene un conocimiento amplio de muchísimas ciencias, que la lleva a los anales de la historia, ¿no? Entonces, hemos visto que a través de la historia, las personas que tienen hábitos rompen el molde y marcan un patrón, marcan una diferencia en el mundo. Luego estamos en la Ilustración y tienes a Kant, tienes a Hegel, tienes a Locke, tienes a los grandes pensadores, incluso un Nietzsche, en esa habilidad de estar sospechando, en el constante método que realiza. Luego tienes un Heidegger, luego Marx incluso, ¿no? O sea, todo requiere de una excelencia, un arte constante de hacer las cosas. Entonces, ya tienes la revolución industrial, los grandes reyes, una Isabel Tudor, una Victoria de Inglaterra, incluso hasta ficticios, ¿no? Porque ahí en la época victoriana nos gana la vida cotidiana y ya no podemos resolver muchos casos como el Jack el Destripador, y entonces tiene que salir un Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes tiene hábitos también. Exacto, tiene hábitos, y de ahí empezamos con los hábitos de los seres que son ficticios, y empezamos con los superhéroes. Entonces un Superman, un Batman, y los identificamos por lo que siempre hacen. Y eso que hacen son decisiones que ellos toman y son conscientes. Y de hecho, constantemente viven bajo el peso de. Luego ya tenemos en la historia un poquito más moderna, tenemos a Winston Churchill, tenemos a Margaret Thatcher, tenemos un Hitler, tenemos un Stalin, tenemos diferentes personalidades que nos van marcando en esta vida, ¿no? Y entonces, la base, si nosotros lo estudiamos a través de la historia, las personas que marcan la vida de los demás, porque no solamente marcan su vida, es aquellas que tienen hábitos, pero hábitos buenos, que son virtuosos en algo. Y por eso nos recordamos y las recordamos, ¿no? O sea, se me olvidó la literatura, pero si te fijas, también es un hábito que realizamos. Shakespeare, Mark Twain. Tienes grandes. Y ahorita en esta pandemia estamos teniendo hábitos, buenos o malos. Aquí el punto es, no te sientas mal por lo que haces. Porque cuando nosotros nos sentimos mal por lo que hacemos, disociamos un acto puro. Como todas estas grandes personas que vemos, no estaban disociadas entre lo que hacían y lo que creían y lo que pensaban. Había una coherencia. Por ejemplo, estaban convencidos de lo que hacían y se sentían bien haciéndolo. Pero no solamente es bien haciéndolo porque sí, es un hacerlo
y me siento bien, que esa es la otra parte de la virtud que nos damos cuenta. Por ejemplo, una persona que tiene muchos pendientes encima y no sabe despacharlos, se siente agobiada, se siente angustiada y le da tristeza. Es una falta de orden. Cuando yo me doy cuenta que puedo ordenarme con prioridades y puedo irlas sacando adelante día con día, entonces yo me siento bien, incluso, o sea, la virtud llega a tener hasta esa parte muy profunda en el hombre que emocionalmente nos lleva a un estado mejor, nos lleva a un estado de plenitud, nos lleva a un estado incluso de perfección, y eso cumple lo que siempre hemos querido. Cuando yo me vuelvo una persona virtuosa, soy feliz. Eso es lo que diría Aristóteles, y en lo personal es lo que nosotros en Café y Co hacemos. Queremos que tú descubras tus virtudes para que te des cuenta, uno, la chingonería de persona que eres, lo excelente que eres, pero ahora hazlo consciente, o sea, y entonces por eso tenemos como un test para que te des cuenta que lo que haces es virtuoso, no solamente es una cuestión de cosas repetitivas, sino ya cuando te das cuenta que tienes una virtud, te cambia todo el panorama, porque entonces ya te igualas a estos grandes que hemos mencionado a través de la historia, o sea, todas estas personas que han roto el molde en la sociedad, que han trascendido el tiempo, que se vuelven inmortales, ¿no? O sea, piensa en un Leonardo da Vinci, en un Miguel Ángel también, o sea, fueron virtuosísimos, y no solamente en una sola cosa, en muchas. Y eran muy polifacéticos, ya ves que inclusive por ahí yo tengo en alguna antología de textos literarios poemas de Da Vinci, poemas de Miguel Ángel, y dices, bueno, o sea, realmente no se conformaban solo con abocarse a algo que era ya de por sí su trabajo, ¿no? Su oficio, o por el mecenazgo que entonces ya se ejercía la iglesia, pues les eran encomendadas esas grandes obras, esas obras maestras, sino que también buscaban la manera de que su pensamiento no solo quedara, no trascendiera solo en una escultura, sino en un poema, en una frase, en una... Pues qué importante eso que dices tú, porque... Y nos habla de lo que importamos, ¿verdad? Que no solo la virtud es algo de unos cuantos, sino que las personas, y las mismas que tú has mencionado, han tenido que pasar por sus batallas, por sus luchas, y han tenido que sobreponerse a muchas de ellas. No ha sido fácil, y sin embargo ahí están, o sea, nos dan ejemplo de cómo lograr lo que también decían los antiguos, ya ves, que era in medio es virtus, o sea, en el medio del equilibrio está la virtud, y tú lo estás explicando porque hablas de cómo se trata de tomar las correctas decisiones, de tener orden en tu vida. Exacto, que ese sería como, o sea, adelantándome a la pregunta de, bueno, en esta época de pandemia, ¿cuáles son las virtudes que rifarían más? Bueno, si pudiéramos realizarlas todas, hay 40 virtudes clásicas en la Ética Nicomaquea, que es el primer tratado de cómo ser feliz, que lo tiene Aristóteles. Bueno, si ejerces las 40 ya estás del otro lado, pero pues es una lucha que tenemos que ir realizando todos los días de nuestra vida hasta que nos miramos, ¿no? No quiere decir que va a ser más fácil, simplemente va a ser una tendencia. Vas a tender, pero no deja de costar trabajo, porque es algo que lo tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días. Sin embargo, orden, esa es la clave. La base de todo se vuelve el orden. El orden no solamente es algo material, que es saber dónde están las cosas o poner todas las cosas en su lugar, sino más bien el orden se refiere a prioridades. ¿Qué valores son más importantes? Porque no todos los valores funcionan igual. Familia, trabajo, amistades, cualquier otra cosa tiene estudio, no sé, cualquier otra cosa va a tener diferentes valores. Aquí el punto es que tú le pongas el valor y el sentido más importante a unos que a otros. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces ya podemos ejercer una actividad concreta. No nos sentimos que nos ahogamos, no nos sentimos que se nos viene el mundo encima, y entonces nos afecta la vorágine de la vida, entonces sentimos que nada tiene sentido, y entonces ya me quiero... ya, casi estoy redactando mi testamento. No. Cuando yo tengo orden, yo empiezo a construir la base para el resto de las virtudes. De hecho, hay una japonesa que se llama Marie Kondo, creo, siempre se me confunde el nombre,
Pero Marie Kondo te dice, es que la base de la felicidad está en el orden, no la obsesión, porque hay que tener cuidado, hay que saber cuándo sí y cuándo Sí, no, ya, pero no, ¿verdad? el orden me permite ser yo. Cuando a mí ya me obsesiona y ya me quita de otras cosas, entonces ya no, ese ya no es orden, ese se llama obsesión. Las virtudes tienen una ventaja de que me permiten ser yo mismo. Entonces, el orden se puede expresar con, por ejemplo, levantarme a una hora puntual, llevar una agenda del día, ser puntual, lo que empiezo lo termino. Yo me doy cuenta que soy ordenado por ese tipo de cosas porque las voy priorizando. Si yo no priorizo, entonces yo no puedo tener orden. Me estoy haciendo, o sea, estoy fingiendo un orden material, pero no hay un orden en la cabeza y todo empieza desde la cabeza. La segunda virtud que vale la pena perseguir siempre, yo te diría, pero sobre todo en estos momentos de pandemia, es la constancia. Hacer, 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 hacer. Yo no necesito el drama para poder hacer las cosas. Yo no necesito el deadline para poder hacer las cosas. Si yo me comprometí con algo, yo lo voy a hacer a pesar de lo que hay a mi alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces luego dramatizamos y nos desgastamos emocionalmente. Entonces, claro, yo me presiono, me presiono, me presiono, me presiono, me presiono y entonces necesito acabar, necesito hacer, necesito no sé qué. Y entonces ahí perdemos ese contacto con la realidad en donde dramatizo. O sea, de por sí la vida está un poco dramática, ¿no? O sea, y dependiendo en dónde vivas. Tiene Porque la de elevárselo, el nivel. exacto. Y eso tiene que ver mucho con el autoestima, o sea, cómo yo me enfrento a los retos de la vida tiene mucho que ver con la autoestima. Si yo los dramatizo, probablemente me está faltando un conocimiento propio de mí mismo. Y la constancia te permite seguir avanzando, ¿no? También está la tercera, que sería la humildad. La humildad no es ser pobrecito. La humildad es reconocer lo que sí puedo hacer de lo que no puedo hacer. Si yo tengo estabilidad, entonces la hago. Si no tengo estabilidad, entonces no la hago. Es, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que muchas personas se expresan de dos maneras diferentes. Unos te dicen, yo soy pianista, y otros te dicen, sé tocar piano. Y hay otros que te dicen, he tocado el piano. Son, si te fijas, diferentes. ¿A quién contratas para amenizar en una reunión? Pues al pianista, no te vas con el que toca el piano y el que sabe tocar piano. ¿Por qué? Porque hay que reconocer nuestras limitaciones. O sea, si yo sé tocar piano, porque me lo propuse en esta pandemia, no quiere decir que yo ya te dé un concierto, yo no, o sea, no me invites a una boda a amenizarte, porque entonces ahí la voy a regar, no sé si me explico. Y esto Claro, mismo pasa con cualquier otra habilidad que nosotros tenemos. Cuando yo soy humilde, reconozco que sí puedo y que no puedo, y entonces hago lo que me corresponde. Ahora bien, la virtud, que es de las más importantes y la más difícil, o sea, me gustaría quedarnos en esto, en estas 4 virtudes, por lo pronto, que tienen que ver las 3 primeras con autocontrol y la última, prudencia. Saber actuar en cada momento. Y esto tiene que ver con un pensamiento claro de qué es lo que voy a hacer, cuáles son las opciones de lo que yo puedo hacer o no hacer, y tomar de la experiencia lo que yo pueda, de lo que me pueda servir en esta situación. Además de eso, es ubicarme en una realidad, o sea, ubicar en el contexto en donde estoy, estar presente, que es lo que los estoicos dirían carpe diem, estate presente. Y finalmente, actúa, ya una vez que decides, actúa con agilidad, o sea, ponte las pilas, ¿no? Y entonces, esta virtud podría parecer difícil, pero en realidad lo único que tenemos que darnos cuenta es en dónde estoy y cuál es el mejor modo de actuar en esta situación que estoy aquí y ahora. Y como las situaciones cambian, por eso es tan difícil tenerla, porque no es como el orden, que las prioridades ya me rigen para cualquier estado, momento y tiempo. No, aquí es cada cosa la tengo que hacer de acuerdo a lo que hay, ¿no? Entonces, estas serían como las 4 virtudes que nos podrían ayudar incluso a mejorar nuestra calidad de vida en esta pandemia. Si queréis hacer algo, hacerlo. Ponerle una prioridad. Darme cuenta que sí lo puedo hacer y empezar a hacerlo. O sea, no dialogar con nuestros
con nuestros demonios, porque luego eso nos pasa, ¿no? O sea, luego empiezas como de, ay, no, qué flojerita, ay, no, sí, ya te contestas tú solo y entonces ya perdiste la batalla. O sea, ponte a hacer, no te pongas a pensar en los escenarios, porque entonces luego vamos a tener esta disociación. Yo sé que es bueno hacer ejercicio, leer un libro, ver una serie, tener momentos de relax o trabajar, y no los estoy haciendo porque me estoy quedando en la idea y nunca lo llevo a la práctica. Hay que hacer. Al final del día, cuando nosotros hacemos, vamos avanzando de una manera muchísimo más fácil. Si nosotros no hacemos, entonces nos vamos a atorar en el día a día y vamos a tener muchas frustraciones, y eso va a afectar nuestra relación con las demás personas y cómo vivimos en esta pandemia. Así es, Jimena. A la luz de esto que comentas, me viene a la mente una frase, una cita de Platón. Bueno, ya ves que Platón toma casi el 90% de su material filosófico de las clases de Sócrates. Bueno, de esos diálogos famosos que tiene. Y dice en una de ellas, hablando de Sócrates, que las riquezas, inclusive ahora tú hablabas de muchas situaciones en las que podemos aprovechar y que todas se prestan para ser virtuosos, para generar hábitos de vida, de calidad de vida. Y hablaba de que las riquezas, la cita es, se pueden convertir en bienes por la virtud y en bienes muy grandes. No solamente es decir, poseo muchos bienes o tengo estos talentos, estas cualidades, ¿verdad? Hablando también de otro tipo de riquezas, sino el hecho de decir, por la virtud, por la manera en cómo yo las administro, porque finalmente somos administradores de lo que tenemos, voy a poder lograr pues que sea un bien para mí, un fin. Y luego es algo que también Aristóteles, a mí me encanta Aristóteles, te voy a decir, porque supera a Platón en muchos aspectos. Aristóteles, para Platón, si estás de acuerdo, había como órdenes, grados. Tú hablabas de las prioridades, y claro que es muy importante, pero a veces parecía en el contexto platónico que ciertas actividades pues eran importantes solamente en un sentido, en un grado, y había otras que eran de un grado inferior. Bueno, eso pasa en la vida, ¿no? Como decir, comer, pues es importante, es vital, pero también hay que leer, hay que cultivar la mente, hay que trabajar, ¿no? O ganar dinero. Pero Aristóteles dice lo que tú estás mencionando precisamente, y lo saco a colación, porque habla de cómo todas las cosas tienen un fin, llevan un fin intrínseco, ¿no? En su naturaleza. Y todo nos puede llevar al bien siempre y cuando le demos su justo valor, o sea, en dos dimensiones, espacio y tiempo, ¿verdad? Su justo tiempo y su justo espacio, lugar. Y en ese sentido, Jimena, ya nos has estado compartiendo pues virtudes importantes como son estas cuatro, las cardinales. ¿Cuáles recomiendas tú o crees que se puedan trabajar, o de qué manera ahorita en el contexto de la pandemia, y sobre todo pensando, ¿sabes para quiénes? Para los educadores que sean padres de familia, maestros o los mismos niños, que pues sí se ven ante un desafío, ¿no? Que afrontar este ciclo escolar de una manera diferente, pues con estas restricciones. ¿Qué le recomiendas aquí en ese sentido? Pues mira, practicar la solidaridad. La solidaridad es una de las virtudes de la justicia, que lo que nos hace es darle a las demás personas las habilidades que necesitan para salir adelante. Como se dice, no se trata de dar el pescado, sino más bien enseñar a pescar. Cuando yo soy solidario con las demás personas, trasciendo en estos puntos, que son como estas conversaciones que estamos teniendo, que son clases gratis, cursos gratis, información que se regala. ¿Por qué? Porque de cierta manera eso nos ayuda a ser mejores. No solamente es porque me doy a conocer, que eso también es una de las ventajas que por efecto secundario surge en la virtud, sino el saber que yo estoy enseñando para la vida, y literalmente ahorita la vida nos está comiendo un poco porque nos está limitando, ¿no? O sea, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas, el contacto físico se extraña, porque, bueno, sobre todo en México, ¿no? Porque somos muy de beso y abrazo y pues un high five y el puño y todo esto. Entonces, este tipo de cosas son las que impactan. Luego, la otra parte que es muy interesante, y creo que vale la pena, que es una de las virtudes que menos estamos considerando, es la gratitud. Saber agradecer lo que tenemos hoy, ahora. Cuando yo sé agradecer, reconozco el valor del beneficio que tengo. Cuando alguien me hace un favor, cuando yo hago un favor, cuando me doy cuenta que es lo que tengo, hay que agradecerlo.
¿Por qué? Porque eso nos lleva a ser creativos, eso nos crea relaciones, eso nos crea ideas, nos crea nuevos mundos. Cuando yo me pongo en contacto con las demás personas, creo. Y eso es muy interesante y es muy bonito dentro de la cuestión de las relaciones que yo tengo con las demás personas. Porque entonces puedo reconocer el valor que tienen estos pequeños detalles y entonces me doy cuenta de lo que sí tengo, en vez de darme cuenta solamente de lo negativo, de lo que no tengo. Entonces, yo me quedaría con estos dos hábitos, estas dos virtudes, que serían como clave para tener una salud emocional estable gracias a estas dos virtudes. Muy bien, es importantísimo eso de la gratitud. Me venía también a la mente sobre eso, que es una frase que acabo de leer hace unos instantes, que decía, cuidado con culpar a los demás de lo que te pasa, ¿verdad? O sea, la gente no te hace cosas malas, sino que la gente hace cosas que sí te pueden parecer malas y tú decides cómo te afectan, ¿no? Si para bien o para mal. Y creo que en ese sentido lo que dices viene muy a cuento porque se trata de a todos sacarle un beneficio, un provecho. También a las experiencias malas, a veces que no nos parecen tan agradables o no nos generan un placer, ¿verdad? Algo así de manera sensorial o emocional, pero saber que están ahí por algo y que nos van a ayudar a sacar a lo mejor de nosotros mismos una virtud, pues una fuerza que no sabíamos que teníamos. Y ser muy agradecidos, eso es muy importante, como dices. Ya por último, Jimena, bueno, podríamos dedicarnos aquí a hacer un tratado de las virtudes, Exacto. pero el tiempo apremia. Sí, ya para otra ocasión, algunos consejos ya muy útiles que quieras recomendar al final para nuestros amigos que nos ven de Café y Co, de tus mismos contactos o personas de este espacio, Conócete a ti mismo también. Bueno, es importante reconocer algo que tú dijiste ahorita, reconocer lo malo. O sea, es muy importante saber que yo tengo flojera, que yo no me siento bien, reconocer lo que siento, sea bueno, sea malo, es súper importante. La virtud se basa en ese realismo. Cuando yo reconozco lo importante que es reconocer tanto los buenos sentimientos como los malos sentimientos, yo ya puedo empezar a trabajar sobre ellos. Si yo todo el tiempo estoy echando para adelante y tratando de ser optimista y olvidándome de lo negativo, voy a tener un conflicto de intereses. Una de las ventajas que tiene la virtud es que cuando yo la vivo, alineo todo lo que siento, pienso y pasa de la mejor manera posible. Entonces, es muy importante ser realistas, reconocer lo que me pasa, cómo me siento, qué es lo que quiero y entonces hacerlo. Porque si yo todo el tiempo estoy echando para adelante, no considerando lo malo o los obstáculos, probablemente me voy a equivocar y eso me va a dar una tristeza peor, eso me va a poner muy mal. Porque justo el punto aquí es que sepamos reconocer y la felicidad viene con todas estas aristas, buenas, malas, pero el punto aquí, lo importante es qué estoy haciendo yo para ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no viene por alguien más, no viene por nada más. Yo no voy a llegar a un estado de felicidad porque no existe. La felicidad me la hago yo. ¿Cómo? Con actos. Y estos actos muchas veces son las virtudes. Entonces, si yo quiero ser feliz aquí y ahora, me tengo que encontrar haciendo cosas aquí y ahora que rompen este status quo, que solamente estoy esperando que algo me haga sentir bien. Porque así como las cosas nos hacen sentir bien, también nos hacen sentir mal o cuando ya no las tenemos. Entonces, si te fijas, somos pasivos. La felicidad la construyo yo porque yo quiero ser feliz, no porque estoy esperando que algo me haga ser feliz. Y los hábitos buenos, me van a dar esa felicidad, porque los hábitos malos me dejan pasivo ante esta felicidad, porque entonces estoy esperando un resultado que no necesariamente llega, y no todo el tiempo llega, y cuando no lo tengo me siento miserable. Entonces, aquí el punto es, a ver, yo decidí ser feliz y me estoy prometiendo ser feliz, lo tengo que hacer aquí y ahora, no es una promesa que va a llegar en un futuro, lo hago aquí y ahora, y esa se cristaliza en las virtudes. Me parece súper importante lo que dice citando a este poeta latino, ¿verdad? A Horacio, que habla del carpe diem. Sí es Horacio, ¿verdad? Que a veces me confundo con Ovidio y digo, ¿cuál? No, sí es Horacio, ¿no? Sí. Que saca su fruto al día, dice en su prosa, en su oda, ¿no? Y es precisamente lo que tú estás haciendo como en una hermenéutica muy interesante de decir qué es el vivir al día.
O sea, es sacarle a cada circunstancia su valor, su lección, y que me sirva para construirme. No sé por ahí quién dijo otra frase, ya ves que es muy sonada de somos arquitectos de nuestro destino. Ah, sí. No sé, entonces al autor, a mí se me olvida ahorita de momento, porque es lo que tú estás explicando de ir construyendo, que las situaciones no me lleven, sino que yo las sepa aprovechar para fraguarme un camino, hasta las malas experiencias, hasta lo negativo, a veces como decimos, la mala vibra del otro, o pues que nos pueda dar flojera, nos puede dar pesadez, pero pues también a eso le puedo sacar un sentido de, ok, esto lo tengo que evitar, no quiero ser así, ¿verdad? O a lo mejor así me veo yo ante esta situación. Te agradezco mucho, Jimena, por este espacio, por este tiempo que nos has dedicado de calidad a compartirnos esta visión de las virtudes, cómo nos pueden ayudar en nuestra vida. Quisiera anunciar, si estás de acuerdo, que pues próximamente vamos a estar, compartiendo también el espacio con un evento que vamos a realizar sobre la educación en la filosofía, o más bien la filosofía en la educación, Exacto. para hablar. Ajá. Porque sería interesantísimo que nuestros amigos que nos están viendo pudieran participar, estuvieran al pendiente, porque vamos a estar hablando de cómo la filosofía puede ayudar muchísimo ante este desafío que enfrentamos de la pandemia y lo que viene a esta realidad virtual, cómo la filosofía va a iluminar la educación, los paradigmas, los estilos de enseñanza, y cómo nos pueden ayudar a crecer y a llevar las cosas a un siguiente nivel. Claro, ahorita la filosofía está siendo como una especie de bálsamo ante esta situación, porque es la que da sentido, ¿no? O sea, las escuelas helenísticas fueron una solución para la falta de identidad de los griegos. Tenemos cuando se enfrenta con el cristianismo, la filosofía es la que da respuesta a decir, a ver, no te creas solamente lo que te dicen, o sea, cuestiónalo, dúdalo, y entonces profundiza, ¿no? Y esa es justo una de las ventajas de la filosofía. A mí en lo personal yo puedo decir con mucho orgullo que a mí la filosofía me salvó la vida y estoy completamente en deuda. Por eso es la labor que yo hago con Café y Co, al tener pláticas significativas con las personas y todo, porque literalmente, o sea, es un cambio radical en el efecto que hizo en mí, yo creo que en ti también, y a mí de manera radical me salvó la vida, porque es lo que me mantuvo hasta hoy en día, a pesar de las dificultades y los accidentes que yo he llegado a tener. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante ver cómo el pensamiento va nutriendo nuestra existencia, pero un buen pensamiento, un pensamiento que te rete, que te haga crecer, y no solamente un pensamiento que te deje solamente sintiendo, porque entonces otra vez volvemos a la pasividad, ¿no? Entonces, el punto aquí es, bueno, pues las virtudes es como una tabla de surf. La vida va a tener diferentes olas, tienes que aprender a surfear. ¿Cuál es tu tabla de surf? ¿Con qué hábitos, con qué virtudes es con la que te estás sosteniendo? Y una vez que lo tienes así, ya con eso avanzas al puerto que tú quieres llegar, no a lo que te arroje la vida y en una de esas te revuelca y ahí te quedas, ¿no? Así es, Jimena. Bueno, pues excelente, yo te agradezco nuevamente tu tiempo y esta charla que hemos tenido. Ojalá que sea de utilidad para todos los que nos ven, la puedan compartir, esperemos que se pueda guardar, ¿verdad? Para hacerla visible y agradable a través de otros espacios, de otras redes. Y pues bueno, Jimena, pues seguimos en contacto. Mándanos sus comentarios sobre qué temas también quisieran que platicáramos, que abordáramos para todo lo que es esta misión de los filósofos, como ya lo decías tú, Jimena, que la experiencia que hemos tenido también al estudiar, pero no solo, al vivir en la filosofía, pues nos ayude a compartirle a otros precisamente de lo que es vivir con un pensamiento crítico, con un pensamiento analítico, que realmente reflexiona en las cosas que hace tanta falta hoy en día. Exactamente, ese es justo uno de los puntos más importantes, y si tú tienes duda de cómo viven los filósofos, pues tratamos de vivir virtudes, eso es lo que nos va a marcar nuestra vida. Y efectivamente estaría buenísimo hacer otra plática, en una de esas nos metemos en otro tema, y pues sí, aprovechando las aportaciones de las personas que muy amables nos están viendo, que nos están siguiendo, y de otros países también, que por cierto, saludos a Venezuela, porque desde allá también nos están viendo. Entonces, pues sí, justo la idea es, ¿y cómo podemos nosotros desde la filosofía hacernos una vida mejor? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos para dar lo mejor de nosotros mismos? Entonces, pues esperemos otra
otra sesión. Este live se va a guardar, lo vamos a compartir también, no se los vamos a quitar. Y pues sí, efectivamente lo pueden ver cuando quieran y si les sirve, pues adelante, ¿no? Y la recomendación siempre es como para ambos, que somos filósofos, estamos tratando de hacer que este mundo sea mejor, ¿no? Así es, de eso se trata. Agradecemos pues el favor de su atención, amigos, desde donde nos ven y pues nos estamos viendo en una ocasión próxima con otro tema. Escríbanos, por favor, háganos saber qué piensan. Y pues Jimena, un gustazo de nuevo platicar contigo. Nos vemos la próxima. Claro que sí, hasta luego, que les vaya bien a todos.